Bienvenidos a 12 minutos de estudio bíblico. Te saluda Luis Amador. Soy licenciado en teología y autor de este gran proyecto. Hoy compartiremos el tema llamado Jesús en el libro de Dios. Pero ¿qué te parece si oramos antes? Padre, gracias por esta oportunidad que nos permites de abrir tu palabra. Señor, por favor, te pedimos que nos abras el entendimiento hacia tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y aunque fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres que habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegando a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban todas las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. En el capítulo 24 de Lucas se nos habla de una historia de dos hombres que iban en un trayecto de 11 kilómetros desde donde comenzaron hasta donde se llama una aldea Emaús. Jesús les sale al encuentro y es interesante saber que Jesús en el verso 27 dice la escritura: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y esta es mi historia favorita, porque ya te imaginas estar con el maestro caminando y que el mismo Jesús te hable de lo que la Biblia dice de él. Pues respecto a eso, vamos a compartir este grandioso tema que se llama Jesús en el libro de Dios. Y voy a comenzar con el siguiente ejemplo y los siguientes nombres que encontraremos a la luz de la Biblia. La escritura, hablo de la Biblia en su esencia, en su orden canónico, está compuesta por 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Está compuesto y en categorías con respecto a la ley. Son 5 libros. De Génesis a Deuteronomio, ese es el Pentateuco. Hay 12 libros históricos, desde Josué hasta Esther. Hay 5 libros poéticos, desde Job a Cantares.
Hay 5 libros que nos hablan de los profetas mayores, desde Isaías hasta Daniel. Y hay 12 profetas menores, desde Oseas hasta Malaquías. En el Nuevo Testamento encontramos 4 evangelios. Carta Paulina son 13, desde los Romanos hasta Filemón. Las cartas generales se nos dice que son 8, desde Hebreos hasta Judas. Hay un libro histórico y hay un libro profético. El histórico es el libro de Hechos y el profético es el libro de Apocalipsis. Jesús en el libro de Dios lo encontramos empezando desde Génesis. Él es la simiente de la mujer, el carnero de Abraham, el sacrificio de Abel, el arca de Noé, la escalera de Jacob. En Éxodo, Jesús es el cordero de la Pascua, el maná de la vida, la peña de Horeb. En Levítico, Él es el sumo sacerdote. En Números, Él es la nube de día y la columna de noche, el ángel de Jehová. En Deuteronomio, Jesús es el profeta esperado, tipificado en Moisés. En Josué, Él es el capitán y líder de mi salvación. En Jueces, Él es el juez y legislador de mi vida. En Ruth, Él es el pariente redentor. En primer y segundo libro de Samuel, Él es el profeta de Dios. En primer y segundo libro de Reyes, tanto como en primer y segundo libro de Crónicas, Él es el soberano rey de reyes. En Esdras, Él es el escriba diligente, el rabino de la ley. En Nehemías, Jesús es el reconstructor de los muros caídos de mi vida. En Esther, Cristo es nuestro intercesor. En Job, es nuestro Redentor vive. En Salmos, Jesús es el pastor, el Rey de gloria, mi luz y salvación. En Proverbios, Cristo es la sabiduría. En Eclesiastés es el sabio maestro. En Cantar de los Cantares es nuestro amado esposo. En Isaías es el príncipe de paz, el deseado de las naciones, Dios con nosotros. En Jeremías, Jesús es justicia nuestra. En Lamentaciones es el profeta que sufre y llora por su pueblo. En Ezequiel es el Hijo del Hombre. En Daniel es el cuarto hombre en el horno de fuego, el anciano de días. En Oseas es el fiel esposo. En Joel es el que bautiza con el Espíritu Santo. En Amós es el que lleva mi carga. En Abdías es el poderoso Salvador. En Jonás es el misionero que lleva las buenas nuevas de salvación. En Miqueas Jesús es el mensajero de hermosos pies. En Nahum Jesús es el vengador de los hijos de Dios. En Habacuc es el evangelista de Dios. En Sofonías Jesús es nuestro Salvador. En Ageo es el dueño del oro y de la plata, el restaurador de lo perdido. En Zacarías es el manantial de vida. En Malaquías es el sol de justicia. En Mateo Jesús es el Mesías, el maestro bueno. En Marcos es el hacedor de milagros. En Lucas es el Padre misericordioso. En Juan es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el buen pastor. En Hechos es el que hace maravillas y señales. En Romanos Él es el que me justifica ante el Padre, la salvación a los gentiles. En Primera y Segunda de Corintios, Jesús es el arquitecto y constructor de mi vida. En Gálatas es el único evangelio, el que trae libertad por medio de la gracia. En Efesios, Jesús es el varón perfecto. En Filipenses, es el que suple todas mis necesidades y el que me fortalece. En Colosenses, es el tesoro escondido de Dios, la esperanza de gloria. En Primera y Segunda de Tesalonicenses, Jesús es nuestro Rey que viene pronto. En Primera y Segunda de Timoteo, Jesús es el Hijo amado y el obrero aprobado. En Tito, Él es el misericordioso. En Filemón, es el que conforta mi corazón. En Hebreos, Jesús es el mediador de un nuevo pacto, el héroe de la fe, el reposo de nuestras almas. En Santiago, es el que obra con fe, la sabiduría de lo alto, la oración del justo. En Primera y Segunda de Pedro, Jesús es la piedra viva, el gran pastor, obispo de nuestras almas y el Dios de toda gracia.
En primera, segunda y tercera de Juan, Cristo es nuestro abogado, el amor de Dios. En Judas es el único y sabio Dios. En Apocalipsis es el alfa y la omega, el árbol de la vida, la resurrección y la vida. El que verdaderamente dice, vengo en breve. El amén, el único que puede abrir el libro, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el primero y el último, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el que lavó nuestros pecados, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero inmolado, al que está sentado en el trono, el que hace nuevas todas las cosas. Jesús, en este camino a Emaús, iba hablando del mismo a estos hombres, y él les enseñaba lo que las escrituras decían de él, lo que el Pentateuco decía de él, lo que los profetas decían de él. Y él es el único que nosotros podemos decir que es el gran yo soy, el admirable, el príncipe de paz, el que murió por nosotros y el que resucitó, el que ascendió y el que vendrá. Jesucristo es maravilloso. Jesús es todo para nosotros y Él está siempre a la puerta tocando cada corazón. Jesús en el libro de Dios.